Bueno, este ha sido un caso que ha lacerado una vez más al dominicano, a los dominicanos. Nosotros vamos a contactar vía Zoom en este momento al querido amigo de la casa, doctor Félix Portes, destacado abogado, penalista, conocedor de leyes, conocedor de litigios, conocedor de ese monstruo judicial al que a veces es difícil de descifrar, y la gente lo que se pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasan las cosas que están pasando? ¿Qué ocurre con las órdenes de alejamiento? ¿Por qué las mujeres una vez más estamos resultando víctimas de esa sinrazón? ¿Cómo estás, Félix? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Nada, es una situación totalmente lamentable. Entendemos que ahí se violaron todos los procedimientos, los protocolos, los parámetros que tiene impuesto ahí el Ministerio Público, la Procuraduría. Recuerda que para casos como este hay ya parámetros, protocolos establecidos, una línea general para todas las fiscalías a nivel nacional. En este sentido, entendemos que este señor fue arrestado en flagrante delito, porque en el momento que ocurrieron los hechos se llegó la policía y él fue arrestado. Entonces hay que ver específicamente cómo fue que se dio que a este señor, a pesar de tener un arresto flagrante, fue liberado. Es una situación que obviamente la Inspectoría del Ministerio Público debe investigar y debe tomar acciones, porque esto no puede ocurrir. Porque hay un instructivo de la Procuradora, lo estuve mencionando, estuve viendo el punto 4, que dice que si hay un arma de fuego de por medio, legal o ilegal, hay que incautarla. Eso no se hizo. Y el punto 5, que instruye a los fiscales a tratar de desestimar los entendimientos y el retiro de la querella por parte de la víctima. Yo creo que las reglas de juego están claras. Es que, como dices tú, mi hermano Nelson, el tema no es ese instructivo, es que existe la ley. La ley, el Código Procesal Penal establece que este tipo de acciones son de acción pública. Poco importa que exista o no un instructivo. El Ministerio Público actuante violó la ley. Es el Código Procesal Penal que establece que en los casos de acción pública, por ejemplo, tú accionar un arma, aunque la porte de manera legal, el tú violentar los derechos de la mujer, ese tipo de crimen, no importa que exista un desistimiento. El Ministerio Público tiene que continuar normal sus acciones, sus investigaciones. Lo que debió proceder inmediatamente ahí es la solicitud de una medida de coerción contra esta persona. Estos instructivos están a nivel nacional, no solamente con el tema de las mujeres, con el tema de las drogas, con relación a las cantidades ocupadas, que los fiscales están llamados a solicitar prisión preventiva. Y en este caso debió solicitarse prisión preventiva. En este caso ya él hoy debió estar en prisión preventiva. Se hubieran salvado ambas vidas, la vida de él y obviamente la vida de ella, que es la víctima. La víctima real es ella y está siendo revictimizada cuando tú ves que personas quieren decir que los hechos o las actuaciones de ella condujeron a su muerte. Eso es totalmente falso. Félix, buen día, qué bueno que pudiste estar con nosotros el día de hoy. Hay acciones previas que se dieron al hecho que hoy todos como sociedad estamos lamentando y quiero enumerarlos junto contigo y que tú nos cuentes qué piensas que pasó en este procedimiento. En la denuncia que hacía la joven Chantal Jiménez, por la que fue primeramente apresado, porque estuvo unas horas apresados el señor Jensi, ella narraba que su casa fue allanada, destruida, había micrófonos, cámara, en su carro tenía GPS, y que luego de todo eso, además, la había tiroteado. O sea, él le daba seguimiento con el GPS, sabía dónde ella estaba, en un punto cercano a su casa o en su casa, la tiroteó porque ella no quería conversar con él ni reunirse con él a hablar. Y todo esto fue narrado por ella en el Ministerio Público, que por cierto la policía llegó ante el llamado de este tiroteo. Ya teníamos
delitos precedentes, el allanamiento de morada, el intento de homicidio, la vulneración de su privacidad, el uso inadecuado o la violación al derecho de la propiedad privada. ¿Cuántos delitos se cometieron por parte de este individuo antes de llegar a matar a esta joven que las autoridades pasaron por alto? Mira, ahí como lo estableces tú, hay un sinnúmero de delitos que obviamente agravan la agresión que él hizo contra ella. Y estos delitos como violación al domicilio, a la propiedad privada, también existe esta violación de él querer poner audífonos, micrófonos dentro de la vivienda. Esto es totalmente ilegal, esto viola disposiciones del Código Penal. Pero la disposición que yo entiendo que debe tomar precedente es que él accionó, sacó su arma de fuego, disparó su arma de fuego. Hay que ver por qué es que el Ministerio Público, a pesar de tenerlo en sus manos, es decir, él fue llevado en flagrante delito, ¿cómo es que lo libera? Porque en un caso cualquiera, para el Ministerio Público dictar una orden de libertad, debe hacer un dictamen. Entonces, estas situaciones, entiendo yo, primero, que se le dio la libertad a él de manera ligera, violando todos los procedimientos habidos y por haber. Y segundo, es que el Ministerio Público tampoco investigó. Si tú buscas, por ejemplo, los fiscales actuantes en este caso, si ellos se trasladaron al lugar, hablaron con los vecinos, hablaron con las personas que viven en la comunidad con relación a... no hicieron nada. Y es por eso que yo abogo que necesitamos que primero el Ministerio Público, como dice Nelson, haga una mesa nacional para que toque este tema con todas las unidades de violencia de género a nivel del país, ¿verdad? Porque así como se está reeducando y tenemos que reformar la Policía Nacional, yo entiendo que hay que sensibilizar miembros del Ministerio Público que trabajan en estas unidades. Mira, aquí tenemos una unidad que es la de las Rómulo, que ahí hay, como hay fiscales competentes, ahí hay fiscales insensibles. Un fiscal insensible no puede estar en una unidad de violencia de género. El fiscal que esté ahí en la unidad de violencia tiene que entender la responsabilidad que tiene, porque no está en una unidad de robos o una unidad de delitos contra la propiedad, no está en una unidad de alta tecnología, delitos de alta tecnología, está en una unidad sensible, la más sensible para mí de todas, porque protege la vida, entiendo yo. Félix, yo te presentaba como no solamente un destacado abogado del país, sino un hombre que conoce los intríngulis, lo que pasa, el día a día. Ese día a día del que tú estás hablando hoy y que incluye una carga, me refiero de ausencia total de empatía a veces de los fiscales. Y pasa en las unidades de violencia de género. Y pasa, y nos lo han comentado acá, por ejemplo, en fiscalías de tránsito. Gente que ha sido atropellada de manera vil y que los fiscales lo que le dicen es vaya usted a buscar, hacer el levantamiento de las cámaras porque yo aquí no puedo hacer nada por usted. Entonces, la gente lo que se pregunta es, más allá de esta mesa a la que puede convocar la procuradora, ¿cuál es la consecuencia? Porque yo decía antes, a Chantal no la van a revivir, ya la mató. ¿Qué pasa con esos fiscales? ¿Deben ser destituidos? ¿Hay un procedimiento para que sean destituidos por inobservancia de la ley? ¿Qué puede pasar desde el punto de vista práctico? Porque son esos fiscales, Félix, y corrígeme si no es así, los que construyen carrera y después terminan encabezando, ¿verdad? Por ejemplo, oficinas de alto nivel, como por ejemplo la PEPCA. Porque eso es una escala, eso es una carrera. Entonces, si no se limpia, si no se hace ese ejercicio, ¿hacia dónde vamos a llegar? Mira, lo que ocurre en este caso es la investigación va a determinar o una simple falta disciplinaria, es decir, una inobservancia de los procedimientos del instructivo que establece Nelson, que existe obviamente, y más que el instructivo del Código Procesal Penal, que establece que estas conductas son de acción pública y los fiscales deben continuar a pesar de que exista un desistimiento o el no interés de la víctima, ¿verdad? Porque ese no interés
o ese desistimiento cae en lo que se llama el síndrome de la mujer maltratada. Es una conducta propia de una mujer maltratada que no entiende que es víctima y que protege a su agresor. Eso es lo importante que hay que destacar. Primero, esta investigación que hace el Ministerio Público, la Inspectoría del Ministerio Público, debe determinar si se trata de una simple falta grave o muy grave que puede conllevar la destitución, o si hubo algún tipo de acto de corrupción. Y si hubo un acto de corrupción, es decir, que en cambio de esa libertad, en cambio de él lograr no ser procesado, hubo un pago, entonces ya ahí cambia de disciplinario a lo penal. Y entonces ya ahí tendrían que poner en movimiento la acción pública. Pero es una situación que yo entiendo que es gravísima. Yo he tenido casos particularmente donde yo he tenido que llamar a la magistrada Jenny Berenice, o sea, comunicarme con ella. He tenido casos donde yo he tenido que tener terceros, hablar con la magistrada Andrea, que es la jefa a nivel nacional del tema de violencia contra la mujer. Sí. Entonces, esto no puede ser necesario. O sea, esto no debe ser así. Tú, como ciudadana, debes ser oída, escuchada, sin tener que recurrir a la magistrada Jenny Berenice, sin tener que recurrir a la magistrada Andrea. Porque imagínate, yo como abogado que he tenido que recurrir a las altas autoridades para que le pongan atención a casos específicos. ¿Qué le podemos dejar a una ciudadana común y corriente que va a una fiscalía que, como dices tú, se muestran con desidia, insensible, la despachan, le notan su denuncia y la despachan? No, hasta en el caso de las de tránsito hasta mandan a la gente de la República, la magistrada. Oíste, Félix, en el caso de la de tránsito, aquí nosotros impulso. hemos sabido hasta de personas que le han dicho, vaya usted y busque las pruebas, porque yo no puedo, yo tengo mucho trabajo. Félix, un tema interesante. Sí. Tú que trabajas muchos con estos casos, que has tenido la defensa inclusive de personas conocidas, que tienes casos que han sido controversiales, donde se han dado múltiples factores que han llevado a un análisis legal profundo de lo que sucede a lo interno de los procedimientos que se supone que deberían ejecutar correctamente las autoridades. Quiero saber qué te dice tu olfato de abogado penalista, qué pudo haber sucedido en este caso, partiendo desde el punto de vista de que habían hechos precedentes que aún sin el disparo encontrado en delito flagrante, habrían conllevado al apresamiento de la persona hoy en cuestión, pero no se hizo. Mira, ahí obviamente de plano debe haber una falta importante disciplinaria, y los elementos para llegar y convertir lo de la falta disciplinaria a un tipo penal ya tendrían que los investigadores recopilar evidencias que pueda demostrar cualquier posible acto de corrupción, pero a simple vista ahí hubo una observancia de todos los procedimientos, ahí se violaron todos los procedimientos, y lamentablemente esta persona tiene que ser llevada ante la Inspectoría del Ministerio Público, que tiene su tribunal disciplinario, y obviamente tiene que haber un juicio disciplinario contra las personas que fueron parte de este caso, porque es que no podemos seguir. Hay que recordar el mismo caso más o menos similar de desistimiento de la joven abogada en San Pedro de Macorís. O sea, Así es que es. esto no puede seguir pasando. De Anibel. Tú estás hablando del caso de Anibel, esta joven que había pasado por un rosario similar, había ido a buscar la atención de las autoridades varias veces, la habían en 2 ocasiones presionado para que retirara la querella, ella había puesto la querella otra vez y esta persona terminó matándola, aun cuando todos los pasos Y previos... recuerda que la fiscal actuante fue sometida penalmente y Sí. estuvo presa en Najayo Mujeres. O sea, la fiscal actuante, aparte de cometer las faltas disciplinarias, fue sometida por el Ministerio Público. Porte, yo estoy viendo en el instructivo Sí. que tú dices que está superado por la ley, que el Ministerio Público en materia de violencia de género deberá permanecer invariable a pesar de que la víctima, como consecuencia del síndrome de la mujer, etcétera, retire la querella. Por ese lado. Segundo, cuando tú y Yulisa hablan de la acción pública, yo creo que en el fondo hay desconocimiento o ignorancia de los fiscales. Desconocimiento
del texto legal, porque con la cosa tan clara escrita, con los tipos penales que se violan, yo creo que es parte de la rutina de un fiscal, aunque sea de una oficina esta de violencia de género. Tú hablas de que no debe ser insensible. Yo ayer decía que en este tipo de casos de violencia de género y doméstica, el fiscal, el Ministerio Público, debe ser una suerte de fundamentalista. O sea, yo me voy a la otra orilla, debiera ser insensible, pero con relación a cualquier alegato que perjudique a la mujer. Yo advierto, creo que puede ser una especulación, una conjetura, que hay cierta tendencia en estas oficinas contra la violencia de género, cierta tendencia machista, siempre como que se favorece al hombre o que se busca la conciliación, hasta en casos muy evidentes como este. Yo creo que hay que hacer una revisión de la mecánica del funcionamiento, Portes, ahí es que quiero llegar. Sí, tú tienes razón, Nelson. Ya este caso ya debe llamar a la atención, debe motivar a la Procuradora General de la República Dominicana que, como dices tú, un sábado o varios sábados haga una mesa de diálogo con todas las unidades de violencia de género a nivel nacional para que los titulares estén presentes y luego los titulares convoquen a sus fiscales de esa unidad para que ellos estén claros con relación a las políticas, porque aparte de hacer esto, yo entiendo también que el Ministerio Público necesita más personal, porque es que no hay suficiente personal para tratar este tema tan delicado de realizar la investigación. Date cuenta que una mujer pone una denuncia, el mismo día que pone la denuncia, le hacen todos los exámenes, pero después de ahí ya el Ministerio Público se lava las manos e instruye su caso, y después de la medida ya eso se queda así y no se le da el seguimiento que hay que darle al caso, el seguimiento que hay que darle a la víctima, el apoyo psicológico que hay que darle a la víctima, la continuidad que hay que darle al agresor en caso de que se le ponga una medida que no sea la de prisión preventiva. O sea, hay una situación que es más grave de ahí, y yo entiendo que el Ministerio Público debe hacer su parte, y obviamente los familiares de la víctima también deben entender, porque yo he tenido casos donde yo he representado a la víctima, y la víctima, básicamente, los familiares de la víctima, date cuenta, se hacen enemigos de ella por ella denunciar a su agresor. Sí. Los familiares del agresor se hacen enemigos de la víctima en vez de solidarizarse con la víctima. O sea, nosotros tenemos un problema gravísimo como sociedad, que ese problema debemos solucionarlo con educación, pero que también el Ministerio Público sepa que es una responsabilidad demasiado grande el proteger la vida de una mujer que es víctima, que no sabe que es víctima. O sea, la mujer que es víctima no está consciente del peligro y del riesgo que ella tiene, y esa es la parte que yo quiero aquí expresar en esta entrevista, que es que lamentablemente la mujer víctima de violencia todavía, teniendo un golpe en la cara, todavía no entiende el riesgo que corre, y hay fiscales que son insensibles ante esta situación. Porque cuando tú mencionas la sociedad, que hay un problema también de política pública, la política del Estado. Yo veo a los ministerios de la mujer o a los entes encargados de contabilizar los hechos violentos, que se contentan con decir que este año hubo menos feminicidios que el año anterior, como quien dice que se está avanzando. Una vez se tiró el eslogan de que con una sola, basta, con una sola mujer muerta. Entonces yo creo que hay un problema también de política pública que han fracasado gobierno tras gobierno. El gobierno anterior, el del PLD, tenía un programa amplísimo que involucraba a más de 20 organizaciones, la casa de acogida, el acompañamiento, que los niños, pero la sociedad, vamos a decirlo así, ha fracasado también. Nelson, yo entiendo que debe haber una reunión de todos los líderes políticos, así como hubo un consenso para lograr el 4% de la educación. Tenemos que lograr un consenso para combatir este mal que es la violencia contra la mujer. Debe haber un consenso nacional y olvidarnos de política, porque como dices tú, todos los partidos han fracasado en este tema, y debe ser un esfuerzo nacional de todos los partidos políticos que puedan entender exactamente que este es un problema, que así como es un problema la educación, es un problema, por ejemplo, la corrupción,
la salud, debe ser una prioridad para cualquier gobierno y debe haber un consenso nacional para que si, por ejemplo, sale del gobierno del PRM y cualquier gobierno que entre en el 2024 entienda que debe continuar y darle continuidad a este plan que debe ser de erradicar la violencia contra la mujer. Debe hacer algo nacional, no solamente en la Procuraduría, para que la Procuraduría reciba los fondos, reciba el personal, reciba más fiscales, reciba la logística, reciba los lugares de acogida. Yo he tenido personas que han ido a lugares de acogida, casas de acogida, y que esa casa de acogida en realidad no están aptas para recibir una cantidad de personas que deben recibir, no tienen los psicólogos suficientes, no tienen el seguimiento. Mira, hay una situación que yo quiero también resaltar, es que la mujer que es víctima de violencia normalmente es mantenida por su agresor, entonces ahí enfrenta una doble violencia, enfrenta la violencia emocional, psicológica, física, también recibe la violencia económica. Cuando ella denuncia a su agresor, inmediatamente queda sin dinero de manutención. Entonces debe haber una forma, una política del Estado, como dices tú, política pública, que cuando la mujer denuncia inmediatamente reciba algún tipo de ayuda, de apoyo económico con relación a su vivienda, a sus alimentos, a su transporte, hasta que este proceso termine. Porque la mujer a veces no denuncia a su agresor con miedo de que esta persona deje de mantenerla. Entonces nosotros tenemos que cortar con esto. Hay una denuncia, inmediatamente el Estado debe venir en un apoyo legal, psicológico y económico de esta persona para que esta persona no se sienta desprotegida. Ayer yo decía, Félix, que en un caso, o sea, tratando de evaluar la situación, viéndolo a veces un poco desde las gradas, gracias a Dios, uno dice, bueno, el Estado falló, el Estado ha fallado. Y yo creo que el Estado ha resultado incompetente no solamente para tratar esto, sino muchos otros males de la sociedad. Y yo digo, bueno, ante la inacción, inefectividad, incompetencia de un Estado abultado, costosísimo, bueno, ¿qué debe hacer la familia? ¿Qué debe hacer la gente? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y esa es mi pregunta para ti, para cualquier mujer que en este momento nos esté viendo y que esté siendo objeto de maltrato, que esté siendo objeto de violencia económica, de violencia doméstica, de violencia de género, para el proceso. ¿Cuál es tu recomendación desde el punto de vista del proceso para una mujer que deba enfrentarse a este Estado ineficiente, este Estado indolente? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué debe hacer? Porque, mire, yo no quiero ni pensar estar, como tú dices, en la piel de una mujer que tenga 3 muchachos y que el marido llegue toda la noche a bimbal a golpe, ¿verdad? Y que esa mujer, por cuidar a su familia, prefiera ponerle el rostro a eso y decir, y valerse además de la nada, porque voltea a ver a su familia y a veces el papá le dice, es que eso es lo que hay, mija, es que eso es lo que hay, y quedarse sin ese cuerpo de apoyo, sin esa red. ¿Cuál es tu recomendación desde el punto de vista del proceso? Mira, la recomendación mía siempre va a ser que la mujer tiene que ir ante la autoridad, ante el Ministerio Público, debe necesariamente ir al Ministerio Público y también debe buscar apoyo de familiares, de amigos. A veces hay amigos que sirven más de apoyo que sus propios familiares, sí, porque a veces la madre de la víctima le dice, mi hija, vete con tu esposo, tú debes estar con él, y la aconsejan mal por la tradición que lamentablemente tienen las madres de aguantar estos abusos. Entonces deben primero hacer la denuncia de manera inmediata y segundo también a hacerse acompañar, ya sea de familiares, amigos, de personas que entiendan y comprendan lo que es esta situación, este tipo de violencia. Deben buscar, siempre va a haber una persona que la va a escuchar, que la va a entender, que la va a comprender y que la va a apoyar. Y deben siempre ir de la mano con el Ministerio Público. Deben necesariamente poner la denuncia y si ponen la denuncia y se dan cuenta que no la escuchan, entonces que piden hablar con el fiscal titular de esa unidad y si ese fiscal titular no le hace caso, entonces que vayan a la Procuraduría General de la República, a la unidad de violencia ya en la Suprema Corte de Justicia, que la dirige la magistrada Andrea. O sea, Andrea la van a escuchar. Lo que pasa es que lamentablemente la mujer cuando va e interpone la denuncia y ve que hay desidia, inmediatamente
como que se le quita el interés y debe esa situación motivarla más, no desmotivarla. Cuando tú ves que un fiscal no te pone atención, pide hablar con su titular. Si tú ves que ese titular no te pone atención, haz un paso más, un paso extra y habla con la directora de la unidad, de ir a la Procuraduría o ir a hablar con la Inspectoría del Ministerio Público. Es que tienen que continuar. Tú no puedes denunciar y dejar eso ahí porque puede empeorar y puede, obviamente, esto poner en riesgo tu vida. Bueno, gracias, Aportes. Como decíamos, él está en nuestros estudios en Santiago. Te sienta muy bien ese monumento de fondo ahí atrás, Aportes. Me encanta mi Santiago. Están invitados. Es así. Aportes, en el caso Calamar estuviste sonando ahí en Twitter, en una transmisión que hiciste. Vos recibiste aplausos y abucheos. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que como yo, como abogado al fin, estoy informado de los procesos penales actuales, importantes, y yo entiendo que es deber de cualquier ciudadano conocer información trascendente, y si yo puedo comunicar esa información de forma veraz, yo entiendo que estoy contribuyendo con la sociedad, porque lo que queremos es velar porque haya una tutela judicial efectiva, un debido proceso, probablemente se respetan las normas. Pero dicen tus críticos que tú no estabas allá adentro, por eso es. Y además que estaba divulgando, bueno, es que estaba divulgando interioridades que transgreden una medida de coerción. Es que aquí en República Dominicana la envidia y el egoísmo no es un delito. Félix, todo lo que te han criticado son parte o vinculados a alguno de los imputados, no te preocupes. Pasen buenas. Gracias. Ok, ponte. Suerte. Vámonos nosotros a una pausa.